Pueden. Eh, si hay una fiesta, todo el mundo viene, ¿verdad? Pero cuando hay educación, formación, es difícil. Está costando mucho educar en estos días. Pero sean bienvenidos todos. Espero que este tema que vamos a desarrollar hoy les ayude a ustedes bastante. Es un tema no muy grato. ¿Por qué no muy grato? Porque ¿cuántos de ustedes quieren morir? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que morir? Hay gente que cuando yo hablo con ellos y les hablo de la muerte me dicen, no, 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 ese tema no lo hablemos, me da mucho horror. Pero la verdad es que la muerte es algo real, algo que todos vamos a vivir. Tal vez a usted alguna vez se ha preguntado cuándo va a morir y de qué manera va a morir. O quizás por qué el hombre muere y cuál es el destino del hombre. Hoy vamos a ver un poquito por qué el hombre tiene que morir. Por lo general pensamos que la causa de la muerte es enfermedad, accidente, y eso es un complementario, o sea, la parte más importante sobre esto es otro tema. Y como la conferencia se llama Biblia Abierta, la idea es que ustedes a través de la Biblia puedan ir aprendiendo qué es esto, qué es la muerte, por qué esto. Hoy hablamos de dos temas realmente. Uno, como dijimos ahora, no muy bien deseado, que es la muerte, y otro que también es misterioso, pero es bien deseado. Todo el mundo quiere irse para el cielo. ¿Cuántos aquí quieren irse para el cielo? Vamos a ver si se pueden ir. Es otro vacilón, ¿verdad? Yo he ido a muchos sepelios, he tenido muerte de hermanos, padres, y siempre mandamos al cielo a todo el mundo. Y hay amigos también que han muerto y cuando yo voy a las misas o a los templos, por lo general todo el mundo va para el cielo. Pero ese es lo que Dios dijo realmente, que todos van para el cielo. Tenemos que realmente indagar. Ahora, hablar de la muerte realmente es enfrentarse a una de las realidades más universales y al mismo tiempo más complejas de existencia humana. Algunos sabemos que la muerte es inevitable. Rara vez estamos preparados para afrontar, siquiera mencionarla abiertamente. Quiero tal vez traer a colación la muerte de un primo mío. Él era de apellido Valverde Aparicio, fue compañero mío en el colegio, vivía en el Cocal, y él venía en moto desde Punta Arenas hacia el Cocal, y antes de llegar a su casa, casi enfrente de su casa, tuvo un accidente aparatoso, su rostro quedó desfigurado. Yo pregunto, ese muchacho cuando tomó la moto y arrancó, pensó que iba a morir. Andaba en un estado etílico bastante fuerte. Pero nadie desea esto, nadie sabe cómo se va a morir. Y es importante saber qué podemos hacer con todo esto. Hacernos algunas preguntas. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte? Podemos preguntarnos esto. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte? ¿O por qué el hombre tiene que morir? Vamos a indagar por qué el hombre tiene que morir, qué enseña la Biblia sobre la muerte y empezar por el comienzo. En el principio el hombre fue creado. ¿En qué condición fue creado el hombre? Bueno, Génesis 2:17 dice algo interesante. Dice Génesis 2:17,
Mas el árbol, la 13, ¿ok? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí tenemos que hacerle un análisis a este texto. Aquí la Biblia dice que Dios le había puesto al hombre en el Edén. El Edén es alguna metáfora, lo que simboliza el Edén es la presencia de Dios. Dios está ahí. Dios crea un ambiente hermoso, crea al hombre, y para ese hombre que él crea, porque lo crea en el sexto día, él genera un ambiente precioso. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora, interesante porque el hombre cuando Dios lo crea a imagen y semejanza de él. Ustedes saben cuál es la imagen de Dios o cuál es la semejanza que el hombre tiene de Dios. Dios es inmortal, Él es eterno. El hombre fue creado con esas características y con algunos atributos que Dios tiene. El hombre puede amar, es un atributo de Dios. El hombre puede perdonar, el hombre tiene misericordia, aunque no todos la tienen. Pero el hombre fue creado con esos atributos interesantes y el hombre también fue creado con inmortalidad. Pero fue un hombre creado inmortal, sujeto a la mortalidad, porque Dios dice ahí en ese texto, mire, aquí tiene un árbol de la vida en el Edén, y aquí tienes un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol vas a morir. Y eso es lo que queremos ver, ¿qué es esa muerte? Ahora, vea qué interesante porque hay correspondencia bíblica en esto. Ezequiel 18:23 dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartase de sus caminos. Dice, no, él va a vivir si se aparta de sus caminos. ¿De cuáles caminos? De los caminos perversos en que el hombre vive. Y en el capítulo 18, 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Aquí hay una clave grande, convertíos. ¿Por qué tenemos que convertirnos? ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Realmente, cuando Dios le dice al hombre que no coman de ese árbol, comieron, ellos adoptaron la muerte. Y esa muerte la adoptó Adán. Recuerden que Adán se escribe con minúscula, pero en hebreo se escribe con mayúscula también, Adán, que significa humanidad. Entonces, toda la humanidad queda sujeta a la muerte. Y todos, por eso no hay persona aquí que diga que no es pecadora. Porque Primera de San Juan dice, Primera de San Juan capítulo 1 en específico dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Así que nadie puede decir yo no soy un pecador. Bueno, decimos algunos, no soy tan malo, no, malo o es bueno. Jesús no trabaja, Dios no trabaja con matices en cuanto a este tema de la muerte. O usted es bueno o usted es malo. Y la Biblia nos da una mala noticia que dice en Romanos capítulo 3 que no hay bueno ni uno, no hay uno que sea bueno. Entonces, todos quedamos sujetos a la muerte. Ahora, ¿cómo hacemos para entender un poco este término? Ustedes saben que ese Edén, ese paraíso, es lo que le llamamos nosotros hoy cielo. Es una frase metafórica también. Entonces, ¿qué es el cielo? Es el paraíso. ¿Cómo entendemos nosotros el cielo? Bueno, hay que ver hacia atrás ese ambiente donde Dios vivía con la humanidad, con Adán, con Eva, en una armonía y en una perfección, en un ambiente eterno. El pecado lo que hizo fue generar un caos en toda esa construcción. El hombre genera ese caos y hay ahí un montón de cosas que se generan. Todo se desarmoniza. Esto en música es muy interesante, cómo se desarmonizan las cosas. Y trae todo un conflicto a la humanidad. Hombres que entre ellos mismos se matan, familiares que no se soportan, eso es parte del pecado, ese pecado que se generó en el Edén. La misma naturaleza, vea, hoy hay muertes de malaria a montones en Colombia.
en el tapón de Darién, en Panamá, cualquier cantidad de muertes, el SIDA, el chikungunya también. Ha generado una infinidad de muertes, pequeñas cositas como un zancudo nos vienen a matar. Es el conflicto que tiene el hombre con la naturaleza por el pecado. Y no solamente eso, el hombre destruye su hábitat. Hoy estamos hablando de un recalentamiento global y es obra del hombre. El hombre ha generado todo este problema, entonces hay un caos que el pecado ocurrió. Ahora, cuando hablamos de muerte, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe de cuántos años murió Adán más o menos? 999, 96 por ahí, casi llegó a los 1000. Los tres hombres más viejos de la historia son, en primer lugar está Matusalén, está Noé y está Adán. Fueron hombres que duraron 990 y resto de años. Entonces, de ahí vino la muerte. Vino esa separación que nosotros hablamos, que es una separación total. Pero resulta que al final del capítulo 3 del libro de Génesis, usted se va a encontrar un panorama muy desagradable. ¿Qué es lo que nos encontramos en Génesis capítulo 3? Al final, nos encontramos con un evento donde el hombre es echado totalmente del Edén, de la presencia de Dios. A eso le llamamos muerte también. La muerte espiritual. No tenemos conexión con Dios. El hombre que no nace de nuevo, no ha nacido de nuevo, cree tener una conexión con Dios. No la tiene. Y entonces los hombres hemos construido religiones, ideas, pensamientos que sí podemos hablar con Dios. No, no se puede. Y no solamente eso, buscan también otro tipo de mediadores, santos, santas, y los tantras, y usamos un sinfín de cosas en otras religiones para podernos conectar con eso llamado Dios. Realmente no es así. El hombre fue sacado de la presencia, fue echado del cielo. Y el hombre también, del más viejo que era Matusalén, llega en un momento preciso a morir. Ahora, nuestros primeros padres fueron creados en un estado de justicia original, junto con la gracia santificante. Por eso podían vivir en la presencia de Dios, porque tenían una santificación constante, era parte, la santidad es parte de la naturaleza de Dios, tenía que ser parte de la naturaleza de Adán. Sin embargo, las consecuencias del pecado que recibieron fue el castigo establecido por el Creador. ¿Qué fue el castigo que hubo en este pacto? Porque fue un pacto de obras que le llaman. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esta es la relación, la verdad sobre la muerte. El hombre fue criado del polvo. Si usted va a Génesis 2:7, que quiero que lo busque, lo que tiene en Biblia, Génesis 2:7 habla de cómo Dios fue que formó al hombre. El hombre fue formado por dos sustancias. El hombre fue formado por la materia y también fue formado por el ruah, el soplo, la neuma, el soplo de Dios, o el ruah en hebreo, que es soplo y es vida. Y lo vamos a ver en el otro tema más específicamente qué es esto. Pero el hombre en ese momento, Génesis 2:7, empezó a ser un ser viviente. La unión de dos sustancias generan un hombre viviente, un hombre que está en una relación con Dios y está en una relación armoniosa con la mujer, que es parte de la humanidad. ¿Qué ocurrió cuando el hombre muere físicamente? Se revierte ese Génesis 2:7, el polvo vuelve donde estaba y el alma vuelve hacia Dios. Y ahí el problema es que va a hacer esa alma donde Dios. Porque quien da las almas son Dios. Es Dios, perdón. Seguimos ahora. Una realidad de la cual gozamos después de la caída es que el hombre es un ser mortal. El hombre realmente es un ser mortal. 4. Ok,
Las Sagradas Escrituras nos hablan algo que es muy real. Hebreos capítulo 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Eso es algo establecido ¿por quién? Por Dios. Dios estableció que los hombres mueran solo una vez. Aquí no calza el sistema platónico, porque Platón creía que el alma, definiendo el alma Platón, creía que el alma transmigra, o sea, moría la persona y esa alma se iba a sentar en otra persona. El pensamiento budista de Gautama Gauna cree que el hombre sí, hay ese tipo de transformaciones que usted muere y aparece y en otra vida dicen algunos, yo fui esto en otra vida. Eso es un pensamiento equivocado. Atropellan Hebreos. Hebreos dice que está establecido que el hombre muere una vez y después de esa muerte viene el juicio. Así que todo el sistema platónico, que es un sistema filosófico, o el sistema budista de Gautama Gauna, no es válido. Usted no va a reencarnar en algo y en otra cosa y en otra cosa. No se puede. La Biblia no dice esto. Por más que religiones digan y están tratando de enseñar que sí, las almas pueden transmigrar y pueden ir de allá y pueden estar en una vaca, pueden estar en otra persona. Eso es una gran mentira. Es un alivio, es como tomarnos un Alka-Seltzer o tomarnos una acetaminofén para que el dolor se nos quite. Eso calma el dolor de mucha gente. Ah, no, pero si fue bueno en la vida, va en otra vida. Eso la Biblia no lo enseña. Enseña la Biblia, Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una vez nada más, van a morir, y después de la muerte, juicio. Lo que pasa es que la muerte va en etapas. Hay 3 tipos de muertes. Y yo les hice la pregunta a algunos hermanos de la iglesia, defíname cuáles son esas 3 muertes. Bueno, las dejamos para hoy porque no se pudo definir bien, ¿verdad, Tito? Entonces vamos a ir definiendo esto. Ahora, Romanos capítulo 5, San Pablo habla sobre la muerte. Es un texto que habla de la muerte. Aquí hay toda una enseñanza interesante sobre la muerte. La muerte realmente es la retribución del pecado. Dice Romanos 5:1, por un hombre entró el pecado en el mundo, y fue por Adán, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a quienes, a todos, no estamos excluidos. La humanidad, sea budista, sea musulmán, sea lo que sea, pues somos parte de la humanidad que Dios creó, a no ser que algunos crean que somos producto de una evolución del mono, ¿verdad? O producto de una evolución de una ameba, que eso no está en la Biblia, son teoremas ahí de personas que no se han podido probar, son ideas. Pero el hombre fue creacionalmente elaborado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, esa humanidad que tuvo la oportunidad en el Edén de tomar una decisión que era inmortal, sujetó su vida a la mortalidad. Y por eso la muerte pasó a todos los hombres, a la humanidad. Ahora, en el versículo 1 dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Solamente pecó Adán y Eva, los dos eran uno. Tenemos que tener eso claro. Y por ese pecado todo quedó sujeto y la muerte reinó por siempre. Ahora, al final de la enseñanza, ustedes van a hacer sus preguntas, porque me imagino que van a tener muchas preguntas. Dice Romanos 7:5, las pasiones de los pecados dan frutos de muerte. Todas las pasiones de la carne dan fruto de muerte. ¿No es cierto que todas nuestras pasiones son de la carne? Búsqueme una que no sea la carne. Y no quisiera meterme aquí en lo que es el alma del hombre. El alma del hombre siempre se divide en 3 partes, que es mente, corazón, que son partes, la psicología le llama esa parte de la mente, el área cognitiva, el otro es el área afectivo, y la voluntad, que dice la Biblia, que la psicología dice es el área psicomotriz. Todo eso está interconectado
el sábado pasado, el domingo pasado, tuvimos una enseñanza del cerebro, y doña Ivania nos dio una enseñanza sobre el cerebro, que no está hoy, está en Guanacaste, y fue interesante cómo Dios creó al ser humano con esa capacidad cerebral. Vimos todas las partes, cómo se interconectan, a qué velocidad viajan las células del cerebro. Increíble. No podemos a veces imaginar qué grande es Dios en lo que hizo. Ahora, Pablo hace una personificación literaria de estas realidades. Presenta el pecado y la muerte como dos verdades potenciales de perdición cuyos reinados se complementan. En el periodo que precede a Cristo, el pecado reinaba como soberano absoluto. Y ustedes lo saben, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? Vino a destruir la muerte. Aquí es donde ya va tomando sentido la obra de Jesús. Vino a destruir la muerte. Su maldad se manifiesta en la pérdida de la vida eterna. La vida eterna es la pérdida de la vida espiritual. Es cuando Adán es sacado del Edén, ahí se terminó la vida eterna para el hombre. Ahí acabó. No hay eternidad en el hombre. El pecado mismo provocó que el hombre fuera mortal. Y ahora vamos a ver eso. Su maldad se manifiesta en la pérdida de la vida eterna y la instauración del reino de la muerte. Romanos 5:17. La muerte, la perdición eterna, es el verdadero mal que el hombre ha de temer. ¿Oyeron esto ustedes, compañeros y hermanos? ¿Qué es lo que más debemos de temer? Es la muerte eterna. Hay una muerte física, pero seguido de esa muerte física sigue otra muerte. Y esa muerte, para poderla entender mejor, no existe en el ser, aunque ande caminando y tenga vida biológica. Ese hombre biológicamente, que camina biológicamente, no tiene la vida eterna. No tiene la conexión con Dios, porque en el Edén fueron echados. ¿Qué le parece? Estamos entendiendo el fenómeno histórico bíblico y la realidad, todos los mitos y todos los cuentos y mitos urbanos que tenemos sobre la muerte. Ahora me decía Arlene, que es una hermanita mía, grande, nos criamos juntos, nos pescociamos y todos chiquillos. Me decía que en la tele ha visto, sí, hay programas que hablan de eso, pero ¿en qué se basan? ¿En qué se basan? Hablaba con mi nieta también sobre el carbono 14 y el uranio, que son los elementos que miden la vida. O sea, ellos tienen una duración para poder medir y constatar cuántos años tiene el mundo, cuántos años tiene algo. Se hace una prueba con uranio, con carbono 14. Pero hablan de millones de millones de millones de años la ciencia. Y yo pregunto, ¿cómo van a calcular millones de millones o billones de billones si estos elementos tienen un número de vida hasta ahí? O sea, sé que por lo menos el carbono 14 se mide a 6.000 años. Es todo lo que mide. Porque hablamos de billones, la ciencia, y le explicaba que hay un grave problema con la ciencia. La filosofía en la Edad Media era un saber que contenía todos los saberes. Contenía la matemática, la música, la biología, toda la ciencia era parte de la filosofía. Después de la Reforma o el Renacimiento, todo se fraccionó. Salen las matemáticas solitas por allá, no está Dios ahí metido en las matemáticas. Sale la medicina por allá sin Dios. Sale las lenguas españolas o inglesas por allá sin Dios. Sale la música por allá sin Dios. Todos los saberes se fraccionaron sin Dios. Mientras que en la Edad Media estaba todo contemplado, estaba la teología ahí dentro, regulando un poquito la cosa. Qué difícil. Y aún así estaba afectado el saber cuando estaba la teología por dentro. La muerte realmente es una perdición eterna.
Preguntamos entonces, ¿qué es la muerte? Volvemos a hacer la pregunta. La muerte en griego se dice thanatos. Unos dicen thanatos, pero tiene un apóstrofo ahí, una tilde que es una thanatos. Esa es la forma en que se habla. Es una palabra que se designa en la Biblia diversas realidades. Y aquí vamos a entender esto un poquito íntimamente interrelacionadas, pero distintas entre sí. Vamos a mostrar cómo puede hacer referencia a la separación del alma y del cuerpo. Realmente si Dios, y acabamos de leer, cuando hizo al hombre, unió materia, que realmente la materia humana tiene su lógica, fue tomado de la tierra, y usted ocupa, me decía ahora, que ocupaba sodio, ocupaba calcio, todo eso está en la tierra. ¿Por qué necesitamos todos esos elementos? Ustedes toman vitaminas, infinitas vitaminas de diferentes formas, sodio, calcio, potasio, se ocupan en el cuerpo, porque de ahí fuimos tomados. Pero llega un momento en que esa alma, que es el soplo de Dios, del Ruach que nos hizo seres vivientes, se separa del cuerpo, a la privación también de la gracia santificante. El hombre no podía conectar con Dios si no estaba santo, si no era santificado. Bueno, Dios al soplar su espíritu está haciendo al hombre partícipe de su naturaleza. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que somos santos. El hombre era santo, pero esa santidad del hombre se separa y el hombre no puede volver a Dios. Así como la figura de Adán y Eva que son expulsados, hay dos ángeles o dos espadas revoleando ahí porque no pueden volver, la humanidad no puede volver a Dios, no puede entrar a Dios según la Biblia. Y aquí es donde empezamos a ver un atributo de Dios grande que es su amor, porque Él envía a su Hijo a morir en una cruz para que podamos volver. Por eso quien no contempla a Cristo, quien no cree en Cristo, quien no recibe a Cristo en su vida, no puede volver a la vida, seguirá siendo muerto, o sea, separado de Dios y tendrá siempre la condena de la muerte de Adán, que es la muerte física. Es una verdad que tenemos que enfrentar, hermanos. Es una verdad que tenemos que hacerle frente, entenderla. Hoy mucha gente le ofrece a Cristo y todo el mundo se mofa y dice, no, y no son religiones. Óigame, a veces las religiones lo que hacen es estropear la obra de Dios. Es terrible son las religiones. Es ir a la Biblia, que es el único libro, el único medio de conducta para el hombre. Ahí vamos a conocer la verdad. Solo ahí conoceremos la verdad. Estudiarlo, leerlo, decir, bueno, vamos a seguir a Jesús. Y buscar una iglesia bíblica que se asiente en las Sagradas Escrituras. No en ilusiones, no. Ahora vamos a ver ilusiones de algunas iglesias. Y tenemos por otro lado, aparte de esa gracia, que es la privación de esa gracia santificadora, también tenemos la condenación eterna. El alma entra en un estado eterno de maldición. Y eso lo pueden ustedes revisar en capítulo 20 de Apocalipsis. Estas tres realidades se encuentran unidas por un lazo de estrecha dependencia. Si el alma está muerta, esto es, ha perdido la gracia por el pecado, la muerte física seguirá indefectiblemente la muerte eterna. Pero, ¿qué muerte es la que va unida al pecado? Podríamos decir que en primer lugar se trata de la muerte corporal, sin embargo no es la única. Ya hablamos de que hay una muerte corporal, sí, pero también hay una muerte espiritual. El hombre queda totalmente destituido de la gracia de Dios. Y este es un mensaje que todos ustedes deben de enseñar a la gente. Y toda la humanidad que hoy vive está destituida de la gloria de Dios si no tienen a Jesucristo. El que vino a morir por ellos. El que vino a pagar una condena que ningún hombre la pudo pagar, solo Él. Por eso se hizo hombre.
Y este es el tema más vacilón, ¿verdad? Vamos a volver a Romanos 5. Aquí Pablo establece un paralelismo entre Adán y Cristo. La 8, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la muerte que dice Romanos 5:15. Por la transgresión de uno mueren muchos. La gracia de Dios y el don gratuito de la gracia es de un solo hombre, Jesucristo, ha abundado para beneficios de muchos. Ahí dice, pero no sucede en el versículo 15, ¿verdad? Estamos en el 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque por la transgresión de uno mueren los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. No podemos entender esto sin ver el contexto. En Romanos capítulo 5:14, que es el contexto, vamos a ver esto. Y esto es algo que le da mucho dolor de cabeza a muchas personas. Dice, sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. ¿Usted sabe qué tiempo hubo más o menos de Adán hasta Moisés? ¿Alguno tiene un referente ahí? ¿Qué tiempo hubo entre Adán y Moisés? Sí, ¿cuántos años? Fueron muchos años, dicen. Fueron más o menos 600 años entre Adán y Moisés. Se pasó toda la historia de la diluvio, la torre de Babel, viene Abraham, pasa lo de Abraham y lo de Abraham viene Moisés, después de Abraham. Dicen que fueron, perdón, no 600, 6.000 años. No, 600 años, perdón. Estoy agregando un cero más. Ahora, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Todos ustedes lo vieron, comieron del fruto, entonces eso provocó la muerte. Ahora, hay una muerte que se le llama la muerte del pecado de Adán, se transmite a nosotros, pero hay un pecado muy personal, que es donde llegamos a Moisés, y cuando hayan preguntas, ustedes van a preguntarme con esto con mucho gusto. De Adán hasta Moisés, todos mueren. ¿Qué pasó de Moisés para acá? Ustedes saben que Moisés dio la ley. Hay mucha gente que dice, no, yo no me voy, yo me voy para el cielo porque yo no soy tan malo. Yo no he hecho esto, no he hecho aquello, pero ¿sabe que Moisés dio los 10 mandamientos, las tablas? ¿Cuántos de ustedes cumplen los 10 mandamientos? Y vea cómo hablamos a veces, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. No. Bueno, ahí están los 10 mandamientos. Tus pecados personales te condenan. Por un lado, adoptaste la muerte porque la transmisión de Adán a nosotros por generación nos transmitió la muerte. Pero viene ahora una muerte que es por tu pecado personal. Ahí están los 10 mandamientos que te hablan. Cúmplelos. ¿Quién fue el que los cumplió? Jesús. Solo a él. Él dijo, yo no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Y él cumplió la ley a cabalidad. Y él se hizo hombre por cada uno de ustedes. Y es que hemos helenizado la obra de Cristo. Ay, vemos a Cristo ahí en una cruz. Uy, qué bonito, con una carita muy linda, unas gotitas de sangre. Eso no fue así, hermano. Ni tampoco que murió por todos. No, eso no es así tampoco. Nos han vendido una idea que no es la idea correcta, no es la idea bíblica. Sigue diciendo, y ahora vamos a hablar más de esto, Adán tuvo que morir porque desobedeció al mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán, tuvieron que morir también.
también, casualmente por lo que Moisés dice. Adán era como el que vendría en el futuro, o sea, el Adán. Entonces Pablo aquí es donde empieza a trabajar con Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán falló y en ese primer Adán todos mueren, una generación totalmente muerta. El segundo Adán, ¿quién es? En él, en esa generación, todos van a vivir. Ahora tenemos que ir a recibir a ese Jesús. ¿Sabían ustedes que si no tienen a Cristo en el corazón no podrían irse? Entonces hay religiones que dicen, cristianas, no, si usted se bautiza ya, no, es que el bautismo no es salvación. Yo no sé quién ha dicho esto, pero el bautismo no es salvación. Es que usted vive una vida así, consagrada, y una vida, y ahí empiezan los legalistas, que no hay que comer esto, no hay que tomar lo otro, no hay que vestirse así. No, eso no salva. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, usted no va a ser parte de ese nuevo Adán, de esa nueva generación que es la generación viva de los vivientes. Espero que estemos entendiendo esto, hermanos. Porque la muerte, yo siempre le he dicho a mi familia, cada vez que voy a un sepelio, hace poco fui a la muerte de una prima, yo reflexiono mucho. Reflexiono en mi familia, en mi esposa, mis hijas, mis nietos. Si mueren ahorita, ¿qué va a pasar? Si no tienen a Cristo, ¿qué va a pasar? En un momento de dolor, como es la muerte, ¿qué es lo más fácil que hacen las iglesias? No, consolar y decir, no, se fue para el cielo, no le mienta. Más bien es una oportunidad de hablarle a personas y decirles, vean, es importantísimo. Ahora vamos a ver la parábola de Lázaro y el rico. ¿Cuál fue la preocupación de Lázaro en el infierno? Del rico en el infierno. Su familia. Uy, dile a Lázaro que vaya y que le pongan los labios. Dice Señor, no Señor, aquí no los profetas que los oigan. ¿Qué tenemos nosotros ahora? La Biblia. Lean, busquen en la Biblia la verdad. Eso los va a salvar de un infierno eterno. La gente no se preocupa por esto hoy, hermanos. Y quiero tal vez, en medio de este tema, hacer una pequeña denuncia. Hoy muchas iglesias están en un puro vacilón. Conciertos, bailes, danzas en la iglesia, que traemos un profeta que nos va a decir lo que queremos oír. Mire, si ya todo está contenido en la Biblia, ¿qué más quiere saber usted si todo está ahí? No, pero hay charlatanes que Dios me ha dicho. No, señores. Otros que son iglesias muy serias, pero que vienen de una visión que tuvo una persona. Una persona, allá Dios le habló en el pasado, le habló y le dijo. Y formó una congregación y ustedes los conocen, saben de quiénes estoy hablando. Nosotros estamos basados en las Escrituras. Ellas son la única regla de fe y conducta que necesitamos para poder vivir. ¿Qué le parece? Ahora, es interesante, no cabe duda que se está hablando de la muerte física aquí, pero al poner en paralelo la muerte, o sea, y la gracia de Dios, los dos tipos de muerte, hace saber que esa muerte física es significado de otra muerte peor. La privación de la gracia. Y esa privación de la gracia es la muerte espiritual. El hombre no puede ya accesar. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por gracia. Hemos entrado nuevamente a esa comunión con Dios. Por allá el libro de los Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, entremos por medio de la sangre de Cristo. Él pagó la deuda que usted tenía que pagar y usted no puede pagarla. Usted no puede pagar la condena del pecado, pero una persona así vino desde el cielo a hacerlo por usted. Precisamente de esta muerte y no de la primera nos libró con su gracia.
Hijo de Dios hecho hombre. Él vino a hacer eso. Más adelante, al seguir desarrollando el paralelismo entre Adán y Cristo, se insiste de nuevo en lo mismo. Vean lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que se fue Adán, mucho más reinarán por la vida, en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solamente en Jesús usted puede. Ahora, si habláramos de Jesús, las religiones tienen sus formas de que usted crea en Jesús, pero la Biblia es la que da la fórmula correcta. Usted, para poder tener a Cristo en su corazón, primero tiene que arrepentirse. Seguido de ese arrepentimiento, entregarle su vida a Cristo y vivir para Él. Por otro lado, Cristo va a perdonar, va a santificar, va a hacer la obra que Él va a hacer. Pero el hombre tiene que entregar el corazón. Vivimos como Satanás quiso que el hombre viviera, creyendo que nosotros sí podemos. No, yo más adelante, no, yo sí puedo. No tenemos capacidad de nada. ¿Saben por qué? Quiero meterme en el tema porque hay un público muy bonito. ¿Saben por qué mucha gente no puede dejar el alcohol y el fumado? Es que no tienen a Cristo. No tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Y muchos que lo hacen, lo logran, son astemios. No pueden ni olerlo, ni verlo. Dios guarde. Ese es el vacilón. Yo he hablado mucho con gente que está en centros de restauración. Yo pasé por ese camino, no se preocupe, sé cómo es. Y solamente Cristo, que es el que nos da en el nuevo nacimiento un espíritu de dominio propio, solamente Él puede darte el dominio propio. Y ver el licor no como algo para embriagarse, como una condena, una cadena de la cual no te puedes zafar, sino ver el licor como parte de todos los alimentos que Dios dio y las bebidas, porque todo lo dio Dios. Pero usamos de esos alimentos a veces excesos y quedamos en el exceso atrapados en una mentira. Recuerden que Dios todo lo hizo en equilibrio. La semana pasada prediqué sobre la salud bíblica, cómo es que Dios quiere la salud del hombre. Bueno, la Biblia nos dice qué comer, qué tomar, de todo. Y nos dice en qué proporciones y cómo. ¿Y qué alimento nos dio Dios? Dios no nos dio picaritas ni nos dio Coca-Cola. Dios nos dio dulces naturales, el mango, la piña, carnes, no carnes artificiales, que a veces uno compra carnes procesadas y no sabe uno qué está comiendo. Ya ni el arroz es plástico hoy. ¿Sabían eso? Ustedes lo saben, ahí en la noticia. Pero hay semillas. Yo añoro, cuando era chiquillo me iba a la playa con 2 piedras y agarraba almendras a quebrar los coquitos ahí para comer semillas nutritivas, las almendras. Pero hoy en día preferimos picaritas, meneitos, todo eso a comernos algo bien nutritivo que Dios nos da. La confrontación entre los principales elementos sintácticos de las dos frases de este versículo es ilustrativa. La muerte reinó por la obra de uno solo, Adán. Entonces, si todos descendemos de Adán, porque somos generacionalmente, de ahí venimos, no venimos del mono, el mono no pecó, el que pecó fue el hombre. No venimos de una ameba, la ameba no pecó, el que pecó fue el hombre. Entonces nosotros tenemos un problema serio. La muerte reinó por obra de un solo hombre, pero los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán por medio de un solo hombre.
Y aquí hoy yo quiero que usted se pregunte si usted ha recibido la gracia de Dios. Porque si ha recibido la gracia de Dios, su vida tiene que ser diferente. Su vida tiene que ser distinta. Y aquí nos debe de preocupar nuestra familia. Por esto este es un tema, la muerte. Todos vamos a morir, que tenemos que ir a saber. Lástima que no vino la suficiente gente para que sepan qué es esto. Porque esta es la verdad bíblica. Ustedes se van a encontrar con Dios cuando mueran. Y ahí es donde la torta se hace grande. Y ahora vamos a ver esa parábola de Lázaro y el rico, que nos deja a nosotros totalmente espeluznantes. Se pone en contraste entonces la muerte, el efecto del pecado de un solo hombre con la vida justa de quien recibe la gracia de un solo hombre, y este es Jesucristo. Tenemos también la consecuencia del pecado, la muerte corporal. Vamos a hablar de esto. Dice que Romanos 5, hablando sobre este tratado de Pablo, nos enseña que la muerte toma posesión de la humanidad en el mismo momento que el pecado. Es instantáneo esto. Entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Romanos 5:12, perdón. El pecado estableció su reino y junto a él reinó la muerte. Versículo 14. El dominio de la muerte tiene lugar desde el primer momento en que la humanidad se hizo pecadora. Antes, por supuesto, de la promulgación de la ley mosaica. Por eso estábamos hablando desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Todos morían. Ahora, con la ley había esperanza. Quien cumpliera esa ley podría salvarse. ¿Quién la cumplió? Solo Jesús. Recuerden que Jesús es humano. Es muy interesante. En uno de los concilios, creo que fue el concilio de Constantinopla, allá en el siglo IV, después de Cristo, se habló sobre si Cristo era humano o divino. Lo que arrojó este concilio es que era tanto humano como divino, 100% humano, 100% divino. Y ahí estuvimos leyendo San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo era Jesucristo. Y ese verbo, dice, se hizo carne, dice Juan. Él se humanó porque te ama con un amor intenso. Nosotros le dimos la espalda a Dios. No se la siga dando, por favor. Ábrase de pecho entero, dígale, Señor, aquí estoy. No vas a perder nada. Deja de creer en esos mitos o en esas ideas que te han enseñado, no la Biblia, sino alguna otra cosa. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante acudir a ella para poder conocer la verdad. Hay mucha gente que habla y habla y habla y nunca han leído la Biblia. O dicen, no, tengo una Biblia en la casa, sí, pero no la leen. Y si la leen, no la entienden. Porque se necesita un poder especial para leerla, que es el poder del Espíritu. Esa Biblia la inspiró el Espíritu Santo. Él es el que enseña esa Biblia. Es interesante. A veces no son las universidades. Yo estuve en una universidad y salí después con ese sinsabor de que sí, enseña muchas cosas, muy bueno, pero no lo enseña todo como la Biblia sí lo enseña. Entonces es bueno que tengamos eso en cuenta. Muchas veces preguntan, ¿ese pastor es preparado? Si me preguntan a mí, yo les diré, sí, ahí tengo los títulos, ahí están guardados. ¿Y qué con esa preparación? Y lo que más vale es esa conexión que tenga ese pastor con Dios. Esa enseñanza continua que tiene ese pastor con la Escritura. Eso es lo que tenemos que pensar. Pablo nos dice en este texto que la muerte física es consecuencia directa del pecado original. Eso es lo que está hablando. No de los pecados personales. Los pecados personales surgen cuando usted tiene la ley. Cuando usted conoce la ley, cuando usted ya sabe que hay 10 mandamientos que se van desglosando y que usted dice, no puedo cumplir ni uno de estos. Tal vez cumple 1, 2 o 3 y el resto no puede.
Sin embargo, en virtud del principio de retribución, la muerte y la enfermedad han de ser consecuencia de faltas propias, pecados personales. Ahora bien, como no ha habido transgresiones formales de la ley, porque no había ley, según el texto de Pablo, esos hombres no tenían pecados personales propios. Sin embargo, puesto que murieron, debían tener un pecado propio, pero no cometido personalmente. Ese pecado era el que le transmitió Adán a esas personas. Así que el pecado original se constituyó a pecadores a toda la descendencia de Abraham. Ese pecado original que se habla. Por eso la Iglesia Católica habla de los pecados capitales. Ellos entienden de esa forma los pecados personales. Pero todos van a morir porque nadie puede cumplir la ley. Nadie, solo Jesús la pudo cumplir. La enseñanza del apóstol Pablo habla acerca de la universalidad de la muerte en conexión con el pecado y su carácter de sanción, pero en este texto se pueden deducir otras consecuencias interesantes. No solo dice que todos los hombres pecan y mueren, y como consecuencia de que Adán pecó, sino también que la falta de Adán ha sido heredada por cada uno de sus descendientes. O lo que es lo mismo, el pecado original no se transmite por imitación de un simple mal ejemplo. Los psicólogos y algunos filósofos decían que los niños nacían buenos, que en la imitación, en el transcurso de la vida, ellos adoptaban los pecados. Eso es lo que enseñaron varios, dentro de ellos Freud y Skinner y Rogers. Ellos enseñaban eso. Y muchos filósofos enseñaban lo mismo. Los niños nacen, son angelitos. Mentiras. Tienen que leerse el Salmo 51 para que se den cuenta que nos nacimos en pecado todos. Desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el pecado de Adán nos viene arrastrando. Somos una generación perdida. Por eso Pablo habla de los dos Adanes, tengan esto en la mente. El primer Adán, una generación muerta, perdida. El segundo Adán es la generación que trae vida. Nosotros somos recriados, como dice Pablo en Efesios, somos criados en Cristo, es la nueva creación. Y esa nueva creación no está en el Edén, está en una iglesia, la iglesia de Jesucristo. No la iglesia que tiene un nombre de mormones, atalayas, evangélicos, no señores, ni reformados. Es la iglesia de Jesucristo, la que adopta la palabra de Jesucristo como suya para vivir una vida en la tierra. Eso es ser cristiano. No es seguir una religión, un nombre de una iglesia. Que yo he estado luchando con eso en esta congregación. Ustedes lo saben. Es seguir a Cristo. Es dejar a los reformadores allá queditos. En su época nos enseñaron mucho, qué bueno, pero tenemos que seguir adelante. La muerte, en efecto, principalmente el pecado original. Y para que ninguno diga que los hombres morirán como consecuencia de sus pecados actuales, añade Pablo que la muerte reinó también en aquellos que no pecaron. Ve que no hay excusas, no hay por dónde salirse. Con un acto propio, aunque como todos los hombres habían pecado en Adán. La muerte extiende su reino sobre todos los hombres en castigo del pecado de nuestros primeros padres. La muerte biológica, la separación del alma y del cuerpo, forman parte de la condición natural. El hombre, sin embargo, después de que se eleva sobrenaturalmente, de que fue objeto de la humanidad, la pérdida del don de la inmortalidad formó parte de la pena infligida por el pecado. Dejamos de ser inmortales para quedar como simples mortales. El hombre, según los principios intrínsecos de su naturaleza, es un ser corruptible, mortal. Sin embargo, fue dotado de la divina providencia de la justicia original, que esto es la gracia de Dios en nosotros. Cierta rectitud, porque la mente del hombre estaba sometida a Dios, y su fuerza inferior a la mente, y el cuerpo al alma, y todas las causas exteriores al hombre.
De modo que mientras el hombre estuviese sujeto a Dios, las fuerzas inferiores estarían sujetas a la razón del cuerpo y el alma decidiendo indefectiblemente la vida por ella. Según los primitivos planes del Creador sobre el hombre, éste no tendría que someterse a la dolorosa experiencia de la muerte. Aquí tenemos la página 12, que es la lectura que yo quiero que ustedes hagan, que es la lectura de Lázaro y el rico. Esta parábola es clave en la vida de toda persona, no solamente cristiana. Vamos a leer, aconteció, no está en los folletos, búsquelos en la Biblia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. Recuerden que la palabra Hades es mitología. Hades es el hermano de Zeus. En esta época en que Jesús estaba viviendo, Judea o Israel estaba sometida al Imperio Romano, y el Imperio Romano llegó a conquistar bajo el pensamiento griego, por eso le llaman el Imperio Greco-Romano, porque el idioma era como hoy día el inglés. Usted se comunicaba en la antigüedad con el griego, hoy es con el inglés. Usted va a cualquier parte del mundo y habla inglés y no se pierde. Salados los que no sabemos hablar inglés. En aquel tiempo era igual. Si usted sabía hablar griego, entonces el pensamiento griego, la filosofía griega y todo el helenismo se infiltró en todos los pensamientos, aún en la Biblia. Y entonces ahí en el Hades, que es el lugar donde están los muertos, dice, alzó los ojos estando en tormentos. Es un lugar de tormento también. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra Abraham en su seno equivale dentro del pensamiento hebreo a paraíso. Estaba en el paraíso, en la presencia de Dios. Él pudo ver eso. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, ya saltamos al 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esta es una realidad humana. Así que esto nos enseña muchas cosas. Número uno, que el hombre tiene dos destinos. Número dos, que es parte del tema que voy al segundo tema, el alma al morir tiene conciencia. Hay conciencia en el alma. Pero también hay dos lugares para esa alma. Interesante. Y ya vimos que la muerte es lo que conduce ahí. Antes de llegar a ese momento, tenemos a Cristo, el segundo Adán, porque en el primer Adán todos mueren, mas en el segundo Adán, que es Cristo, dice Pablo, ahí está la vida. Tenemos que correr y acudir lo más rápido posible a Cristo, porque solo Él nos puede salvar de eso. ¿Cuánta gente muere sin Cristo hoy en día? ¿Qué es lo que decimos cuando alguien muere? ¡Ay, era tan bueno! Y la Biblia dice en Romanos 3 que bueno solo uno, y ese es Jesús. No hay ni uno solo bueno, dice Romanos. Tienen que leerlo, Romanos capítulo 3. No hay uno. No hay uno que entienda. Pero la humanidad sigue en su arrogancia creyendo que sí, que ellos pueden. Bueno, el problema es que un día va a llegar la muerte. Ahí es donde yo no quiero, y les digo con todo mi corazón en la mano. Por eso invité a amigos y amigas. No quiero que ustedes mueran sin saber esta verdad, porque se van a llevar una sorpresa. ¿Ustedes creen que Lázaro sabía que iba para ese lugar? Perdón, el rico, él sabía que iba para ahí, ¿no? Él me imagino que creía que iba para el seno de Abraham también. Hoy en día mucha gente cree que no va para el infierno. Todos nos vamos para el cielo. Qué triste es que lleguemos ahí y que la única manera de no llegar ahí es tener a Cristo, vivir para Cristo. No hay otra.
No hay otra. Solo eso queda. Esto es urgente. Es urgente que usted se meta con la Biblia, que usted se meta a leer, a consumir y a ver cómo vive la vida cristiana. Cuando hablamos de vida cristiana es la vida con Cristo, no la cristiana que vemos hoy, que a veces es denigrante. Ahora, hay un pasaje que lo saqué, no lo traje aquí, pero lo saqué de un libro apócrifo, que son los libros sapienciales, y es el libro de sabiduría que está en las Biblias católicas. Recuerden que los católicos le llaman a estos libros deuterocanónicos, o sea que ellos, la Iglesia Católica, los metió después del canon que fue en Cartago en el siglo IV, donde se establecieron todos los libros que la Biblia tiene. Ellos después, posteriormente, agregaron otros y respetaron ese concilio. Interesante, ¿verdad? Por eso se llaman deuterocanónicos. Después, deutero es después del canon. Y lo rescaté, está en Sabiduría 2, 23, 24. Lo rescaté porque tiene una enseñanza muy rica y está muy apegado a lo que la Biblia dice. Dios creó al hombre para la inmortalidad, es una verdad. Y lo hizo imagen de su propia eternidad, otra verdad. Mas por envidia del diablo, la muerte entró en el mundo. ¿Qué es lo que no me gusta de este texto? Que fue la envidia del diablo, fue el hombre. Si Eva no hubiera cedido, Satanás sigue hablando y estuviera hablando hasta hoy. Ustedes recuerdan cómo Cristo fue llevado por Satanás a una tentación grande, las tentaciones. Bueno, fue lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. El segundo Adán vive los mismos problemas que vivió Adán y Eva. ¿Qué fue lo que dijo Cristo cuando fue tentado por el diablo? Escrito está. Escrito está. Así dice la Biblia. Bueno, no dice la Biblia, pero está escrito. Esto escrito es la Biblia. Eso hay que leerlo. O sea, tiene bastante razón este versículo. Ustedes saben que estos no entraron al canon del siglo IV en Cartago, en Alejandría, por una razón. Eran libros que tenían de las 3 reglas, solo tenía 2 o 1. Por eso no pasaron el canon. Pero algunos los han metido porque esas 2 reglas son útiles. Por ejemplo, el libro de los Macabeos registra toda la historia del Imperio griego, que no está en nuestras Biblias. Pues es importante acudir a leer eso, para poder entender cómo en esos 400 años de silencio, cómo fue que Israel vivió, cómo fue que el Imperio griego estuvo ahí metido, bajo qué. Daniel es el que habla un poco de esto. Ok. Página 13, la página 13. Ahora sigue la muerte del alma, que es la muerte espiritual, conduce a la muerte eterna. Y aquí tenemos la otra muerte, la muerte eterna. Como vimos, del apóstol Pablo deja claro que la muerte física no es consecuencia de las faltas personales, sino del pecado original. Sin embargo, hay textos en los que se habla de la muerte como castigo merecido por los pecados concretos cometidos por los hombres. Así, por ejemplo, después de la larga numeración de vicios extendidos entre los gentiles, consecuencia de sus pecados que los llevan a inferir nuevas ofensas al Creador. Dice Romanos 1:32, que es un texto que deben de leerlo ustedes todo el trozo, del 28 hasta el 36, por ahí. Quienes tales cosas hacen son dignos de muerte. Ahí habla de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahí está todo eso escrito. Los chismosos, los que hacen carro de pleito, todos los que hacen esas cosas, los que se embriagan, las personas que siembran guerra, esos, dicen, son dignos de muerte. No podrán obtener el reino de Dios nunca, es lo que dice el texto. Extraje solo esto porque es mucho lo que hay que leer ahí. Estos textos dan pie que Pablo no tiene presente de modo exclusivo el pecado original, sino que hay otra muerte que aparece ligada a los pecados personales.
La separación del alma y el cuerpo, al igual que el pecado original, alcanza a todos los hombres. Sin embargo, esta otra muerte la padecen, esta otra muerte, denme un segundito. Esta otra muerte que aparece ligada a los pecados personales. La separación del cuerpo y el alma, al igual que el pecado original. Vamos aquí a ver varias características de Romanos 5:17. En primer lugar, ya hemos señalado que la muerte no se manifiesta solo en relación con hechos de orden físico, sino también espirituales. Dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más los que reciban la abundante gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo. 16. Por otro lado, la muerte y el alma interrumpen voluntariamente la corriente amorosa de Dios. Hay un corte total ahí. La amistad con Dios trae consigo la gracia habitual. Es una participación de la vida divina. Por ella amamos y deseamos las cosas que quiere y apetece Dios. El apetito del Espíritu, dice Romanos 8:6, es vida, la gracia es vida del alma. En cambio, el apetito de la carne, Romanos 8:6 también, y como se repite en una construcción paralela, el apetito de la carne es enemistad con Dios. Aquí tenemos que tener claro esto. Hay muchos cristianos que tienen apetitos carnales. Yo he hablado mucho sobre esto. Prefieren irse a un paseo antes que estar aquí con Dios. Prefieren tantas cosas antes que Dios. Dios queda siempre en el plano de muchos cristianos, tercero, cuarto plano, ahí en sobrante. Primero son mis metas. ¿Sabe que la meta principal es para dónde va a ir usted al morir? Esa es la meta principal. Por ella yo voy a luchar fuertemente. En estos textos son equivalentes muerte y enemistad con Dios, y por el otro lado los versos, ¿verdad? Ahora, en conclusión, vamos a concluir. Quizás pensemos que se ha puesto suficientemente de manifiesto que la palabra muerte. También en la epístola de Romanos hay 3 niveles semánticos, cada uno de ellos rico en consecuencias teológicas. Número 1, hay una muerte física, y ahí yo lo puse graficado con un ataúd. Hay una muerte física. Ahí la tierra vuelve al polvo y el alma vuelve a Dios. También hay una muerte de vida, de gracia o muerte espiritual. El hombre queda separado de Dios totalmente. Y estas dos se unen, tanto la de la muerte como la muerte donde el hombre queda separado de Dios, son una sola, solo que son etapas, fases. Muere el hombre, se separa el alma del cuerpo, pero también se separa el hombre de Dios. Queda el hombre, aunque queda vivo y está muerto en sus delitos y pecados, sigue viviendo, pero está separado totalmente de la gracia de Dios. Solamente Cristo, y ahí puse que solamente Cristo puede unir esos dos lugares. Por eso es urgente acudir a Cristo. Ustedes que están ya al borde de la muerte, los jóvenes, todos estamos sujetos a la muerte. Es urgente acudir a Jesús. Y el número 3, que es la muerte eterna. Es la situación irreparable en que terminará el hombre a quien sorprenda la muerte física. Muchos que mueran se van a sorprender porque murieron separados de Dios, los enterraron y les quedó solamente un expectante estado de juicio eterno. Porque el hombre, Dios puso en el hombre eternidad, va a estar eternamente también en el infierno. Esa parte es dura hablarla. Y antes de que ustedes mueran, es bueno que ustedes sepan esto. Yo quiero con mucho cariño darles este mensaje realmente para que ustedes vivan. Ahora, poder exclamar, como Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos,
Yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí el tema de la muerte. Vamos a tener un receso para que se tome un café, ahí hay un sanguchito. Al regresar, haremos preguntas e inmediatamente iniciaremos con el otro tema que es más corto, es el tema de dónde está el alma cuando muere. Dios les bendiga. Pueden ir a tomarse un cafecito.